a los líderes. Quieren ser leales, digamos. Fieles a esos tipos de cosas. Entonces, muchas de esas personas que llegan con heridas, con todas esas cosas, no saben las cosas muchas veces y solamente es una víctima para ellos, ¿no? Porque ellos tuercen la palabra de Dios, ¿no? Pero ellos también, los líderes, requieren obediencia en todo. Los abusadores, ¿no? Son siempre en su mente. Es muy sutil, las primeras semanas ellos quieren hacer esas cosas. Pero cuando usted está por un tiempo, usted es una persona ya, y los nuevos que vienen, otra vez está abrazando a ellos. Entonces es un método, y ellos crecen. Muchas iglesias crecen tan rápido. Por ejemplo, Mark Driscoll, que luego yo voy a hablar sobre él, que comenzó con una iglesia, tiene dones, y tiene un don para predicar, tiene un don. Tiene buena doctrina también, ¿correcto, Luis? Dago, en muchas áreas tiene buena doctrina. Pero comenzó por sí mismo, un grupo en su hogar. Esa es la razón, que grupos de hogar que comienzan por sí mismo, ¿no? Porque no están satisfechos en la iglesia como nosotros comenzamos algo en nuestra casa, ¿no? Obviamente, no estoy diciendo que esto no puede pasar, que es bueno. Pero él comenzó probablemente con la intención de alcanzar a muchos con buena doctrina y esas cosas. Tenía 10 miembros en su casa. En 10 años tenía, creo que 10,000 miembros. En diferentes lugares también. Tenía ¿cuánto? Sí, 15 iglesias, pero en los 15 iglesias más luego fue más. Pero en los primeros 10 años creció de un lugar. El lugar no alcanza, se alquilaron un lugar más grande. Después construyeron, o alquilaron algo más grande. Siempre estaba moviendo y por fin tiene un edificio, tiene hectáreas, pero tiene edificios grandes. Y él perdió todo esto hace 2 años. ¿Cuánto? 3 años algo. Perdió todo esto porque todos los ancianos, si un anciano no sigue a él, busca una manera para votar a él también. Y los otros ancianos comenzaron a quejar y todas esas cosas, pero siempre ellos son afuera. Y él tiene 10,000 personas frente de él, ellos son las malas personas. Y solamente fue abuso por su poder. No hay quejas sobre sexual o nada de esas cosas, pero su poder. Él quiere controlar. Y los que no obedecen, o no son ancianos nomás, están afuera. Pero cuando la iglesia, cuando ellos por fin, él salió y disciplinaron a él para que él no pueda estar allá nomás, toda la estructura que él tenía, casi cayó. Que muchas de las otras iglesias cerraron. Hay grupos dentro de esta, pero la gente no sabe qué hacer ahora. ¿Con quién puede ir? ¿Dónde puedo ir? Nunca he escuchado a otro pastor como él, porque tiene un don de predicar. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde va? Y muchos son heridos y no saben. Y muchos dejaron la iglesia. Dejaron cristianismo. Porque no pudieron creer que su líder cayó en esta manera. Y este daño, las personas que son abusados, ellos no saben qué hacer después, porque no saben qué hacer, porque todo fue controlado. Es como un robot, usted puede controlar. Pero cuando la pila no está, ¿entiende? Los miembros de la iglesia llegaron, pero no saben qué hacer. Fueron tan desanimados que ellos no pueden creer que un líder puede caer en esta manera. Y muchos de ellos buscaron otras iglesias, pero muchos no están en la iglesia nomás. Ese es el problema de todo este tipo de cosas. En tercer lugar, las personas no quieren ser un problema, no entre comillas, en la iglesia. Entonces ellos sienten que algo no es correcto aquí, pero no quieren. Si ellos llevan este problema al liderazgo, ellos son personas, ¿por qué se quejan? Mire las bendiciones que están aquí. Mire que usted tiene. ¿Verdad? Y si ellos van a quejar otra vez, ¿sabes qué?
Entonces tiene queja. El problema no está en la iglesia, no en los líderes, pero está en usted. Entonces la persona siente más cargada de las cosas. Se podría decir que está mal esa actitud de no confrontar. O sea, si está viendo abuso espiritual en una iglesia y no lo confrontas, estaría actuando mal. No, pero la persona quiere confrontar, quiere preguntar. No, entonces esto no es malo. Pero los líderes responden a estas quejas en una manera que usted sienta mal para subir con quejas, llegar con problemas. Usted no debe ser esto, usted debe ser solamente siga a mí. ¿Entiende? Entonces su queja es legítima, es bíblica. Entonces, pero las personas sienten es mal. Y ellos van a ser castigados. Si ellos están en un ministerio, en una manera, dentro de unas semanas, ellos están fuera del ministerio porque son las personas que están causando problemas aquí. El problema no está con nosotros, está con ellos. O usted. Ellos van a decir, si usted está quejando, por fin usted está en el ministerio, es profesor de escuela dominical, está quejando sobre algo que realmente no es bueno. Pero ellos eventualmente van a decir, ella es una persona que ellos van a acercar a ti, pero ¿sabes qué? Nosotros estamos pensando para poner algunas otras personas enseñando ahora. Es tiempo que usted descanse un poquito. Entonces usted está fuera y ya está frita, digamos. Eso es como ellos, ¿no? Entonces la persona que está en ese, que no quiere ser un problema, no quiere hablar con voz alta a las cosas, no gritando, pero solamente levantar su voz. No quiere decir nada. Tienen que mantener el silencio entre ella. Entonces ellos saben que todo está hablando en una congregación sobre esos problemas, pero nadie tiene la libertad de acercar a los líderes, porque ellos tienen control y poder. ¿Okay? Es un abuso. Y el cuarto, personas dudan en irse y confrontar porque se han invertido mucho en la iglesia. Digamos que ustedes están en la iglesia después de 3 años, 4 años, usted está allá. Y usted quiere decir, ok, yo quiero salir, pero he invertido mucho aquí. Ha puesto mucho dinero, yo ayudé con la construcción, yo estaba haciendo todos esos tipos de cosas, yo estoy dando mucho. Si yo salgo ahora, mire esto que yo construí con mi plata, esas cosas, ¿no? Y si yo quiero salir ahora, toda mi plata, estoy dejando allá. Yo he dado mucho, entonces, la inversión en el ministerio, pero no solamente con dinero, pero con su vida, con todo lo que usted ha hecho, sus amistades y todas esas cosas. Porque si usted sale y usted está en la iglesia, esta es su comunidad, esta es su familia en un sentido espiritual, pero usted sale y tiene que comenzar de cero otra vez. Tiene que buscar nuevos amigos, amigas, todo esto, hasta que parte de su familia todavía está allá. Y mi familia, si yo salgo, pero mis padres y mi madre y mis hijos o cualquier otra cosa todavía está. Y ellos mismos están comenzando a criticar a usted porque usted está saliendo, está destruyendo nuestra familia, está destruyendo la iglesia, esas cosas. Pero usted sale, es difícil. Porque la inversión está, usted llegó primero, usted invitó a sus hermanos, invitó a sus padres, invitó a todos están en la iglesia ahora y ahora usted está saliendo. ¿Entiende? Ese es un problema. Entonces, un autor está diciendo, hay mucho para perder cuando usted sale. Sus amigos, sus años de inversión, las opiniones de otras personas, la ayuda que usted puede recibir, tiene amenazas contra usted a veces, amenaza física, y todos esos tipos de cosas. Usted llegó a un punto que está tan dependiente en el sistema que es difícil para salir. Entonces, emocionalmente, finanzas y todas esas cosas es difícil. Entonces, si usted sale, usted va a perder todo ese tipo de cosas. Entonces, esta es la razón que está interno para salir. ¿A qué hora es?
12:20. Vamos a comer a la 1, ¿no? ¿Están? No. El tiempo paró. Ustedes van a salir a 5, pero se paró. Okay. ¿Y dónde podríamos poner, no sé si cabría, el temor a ser criticados? ¿Dónde? Well, aquí, usualmente está aquí. Cuando usted queja, se va a ser criticado. Cuando usted sale, peor, porque es como persecución. Ellos van a llamarte a veces, ellos van a hablar a otros. Hasta otras iglesias. Yo leí algo que alguien salió, digamos, de nuestra iglesia y llegó a ti. ¿No? Entonces, pero tú fue avisado de nosotros, ancianos, que estas personas que llegan a ti son malas personas, no aceptan a ellos. Entonces ellos llegan a otra iglesia y ellos, en una manera, esos líderes entre algunas iglesias van a decir, no, estos tipos de personas. Entonces usted llega y las personas realmente no están dando la bienvenida a ti, porque ustedes, yo escuché de otro pastor, su amigo, que esta persona es malo y no es correcto. Entonces usted va a también decir, no queremos a usted. Porque su iglesia es tipo, porque si usted, digamos que nosotros, nuestra iglesia son abusadores, ¿no? Pero ustedes son amigos de nosotros, probablemente está pasando en su iglesia también. Sí. No, un abusador con un amigo de un otro abusador. Ok, esos son factores. Tener una distinción, ¿no, Fred? El caso cuando hablamos como la iglesia con respecto a la disciplina es distinto al caso de decir solamente cuidado, no lo decía porque es mala gente. Sí. En disciplina, son hermanos a la congregación disciplinada, nos somete a la disciplina, sale a otra congregación, sabemos dónde está, nosotros intentamos hablar con el pastor o los pastores de ahí para indicar cuál es la razón para que sigan ellos el proceso de disciplina. Sí. Esa es la razón que falta entre todas las iglesias aquí. No respetamos las otras iglesias. Somos solamente nosotros. ¿No? Por ejemplo, Pablo, si usted en su iglesia, si usted tiene una persona con quien está trabajando y ellos por enojo y todo ellos no quieren ustedes, pero llegan a nuestra iglesia, ¿correcto? Sería bueno, en vez de decir, oh, qué bueno en otro miembro, ¿no? Puede decir, ¿de dónde viene? No, obviamente no estamos, es posible una persona está visitando, no atacamos inmediatamente, pero después va a decir, ¿dónde fuiste antes? Esta iglesia. No, usted escucha que esta persona está llegando a nuestra iglesia. Yo creo que debe tener porque si es un problema en una iglesia, en otro. Pero el problema con estos abusadores, el problema es esta persona, cuando esta persona realmente quiere una relación con Dios. Entonces, si hay una iglesia, persona que llega a nuestra iglesia, que fue de una iglesia, sistema, escuchar a esta persona y sentar con esa persona, porque llega con muchos problemas. Entonces, en vez de decir inmediatamente, usted puede ser miembro aquí, trabaja con esta persona, ¿no? Y averiguar sobre esa persona. Pero realmente, personas como la señora dijo aquí, todos llegan con problemas, pero no todos. Algunos problemas llegan con sus problemas porque estuvieron. 80%. Sí, exacto. Sí, Okay. una pregunta. Con lo que decía el pastor Roberto, ¿cómo? Porque también es como una línea muy fina. Puede ser que la intención de la iglesia fue buena, de ir a hablar en la otra iglesia, de decir las razones, pero al final del día, si el otro pastor, la otra iglesia lo recibe, o sea, ¿de qué sirvió? De una manera, solo sirvió para que el creyente, aunque fuera una mala iglesia, se va a quedar porque quedó resentido, se sintió perseguido. Esa es la realidad. En segundo lugar, creo que debería haber más bien esta cuestión de que si llega alguien pedir que traiga una carta, explicar, pero tampoco es como, o sea, sería como una cultura. Una iglesia abusiva no va a mandar una carta. ¿Entiende? No va a mandar, porque esta carta que ellos manden va a decir, esta persona es un problema.
no acepta a esta persona, porque ellos odian este problema que causó problemas legítimamente, digamos, sobre el sistema, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si alguien, voy a usar Pablo otra vez en ese sentido, pero si una persona en nuestra iglesia llega a su iglesia, nosotros conocemos unos otros bien, entonces puede decir, pero ¿por qué saliste de la gracia, digamos? ¿Y por qué está llegando aquí? Es por no algunas cosas. Y inmediatamente los dos pastores, las personas pueden estar en contacto y decir, sí, por los problemas es posible que esta persona que llega ya tuve problemas digamos, con la esposa o algo, son divorciados de esas cosas, o separados de esas cosas, pero no es bueno que están juntos en este momento, entonces uno está llegando a la iglesia. Pero esa es la razón que nosotros, por ejemplo, nosotros personalmente en nuestra iglesia, las personas llegan, nosotros hablamos con ellos, pero no son miembros todavía. No vamos a ponerles en puestos de liderazgo, no vamos a ponerles en lugares de enseñanza. Y después, cuando hay un tiempo, digamos, algunos meses, con el contacto que tiene personas, usted va a escuchar algo. Que una persona que llega de mala experiencia, digamos aquí, o fue disciplinado en una iglesia como nuestra, fue disciplinado, ellos van a probablemente quejar sobre nosotros. Exacto. Entonces, la iglesia, los líderes de otra iglesia deberían decir, ok, ¿qué es la queja de ellos? Entonces, ellos deberían estar en contacto con nosotros como líderes, pero él está criticando a ustedes, ¿qué pasó con esta persona? ¿Entiende? Pero creo que al final del día, más allá incluso de la carta, es evidente que a nuestra iglesia van a llegar personas heridas, hablo en el contexto espiritual, ¿no? Y también ninguna persona llega a una iglesia sana, porque ni vamos a estar sanos todo el tiempo. Pero creo que uno de finalmente debería ser buscar que se reconcilien. Por ejemplo, si a nuestra iglesia llegó alguien herido de una iglesia, darle el tiempo, escucharlo, hablar con el pastor, pero al final, porque si somos embajadores de la reconciliación, no, aunque incluso para recibir o para que él esté en la otra iglesia, debería haber este proceso, porque por eso andamos heridos en iglesia. Eso es verdad. Por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no estamos criticando otras iglesias. Por ejemplo, es fácil para mí criticar una iglesia pentecostal, digamos. O fácil, yo puedo criticar una iglesia pentecostal, digamos, por algunas cosas, pero esta es mi imagen. ¿Ok? Yo creo que todos los pentecostales como esta, pero no todos los pentecostales son como esta. Tienen un nombre. Pueden ser buenos cristianos y esas cosas. Entonces no debemos decir, ok, yo voy a robar ovejas de ellos. Pero si alguien que es pentecostal, que dice, no, yo encontré en el internet y esas cosas sobre la fe reformada. ¿Correcto? Entonces ellos tienen interés, están buscando esas cosas, pero por fin está diciendo que si yo quiero ir a este tipo de iglesia, ellos pueden llegar, ¿no? Y si, por ejemplo, cambiamos esto, que una persona que está en nuestra iglesia pero no está satisfecho con la doctrina, piensa que es algo, va por una iglesia reformada, pentecostal, o cualquier otra iglesia. No quiero criticar, hacer que los pentecostales son mejores, digamos, solamente en otra iglesia. Nosotros podemos decir, esta persona todavía creemos que es creyente, no van a estar de acuerdo, tuvimos discusiones entre las dos, pero él quiere salir, salimos, porque no hubo una persona que está causando problemas y no quiere dividir nuestra iglesia, solamente él decidió ir en otra parte. Nosotros no tenemos un problema de escribir una carta que dice, no tuvimos problemas, no está bajo disciplina, no hay nada. Podemos decir, ok, acepta él como miembros, pero muchas iglesias no tienen membresía nomás. Ellos no trabajan con membresía. Ellos solamente son personas de nuestra iglesia si ellos están aquí. Entonces, si las personas llegan, no hay un curso de membresía, no hay un curso, un proceso de pasar por ser miembro. Probablemente la mayoría de las personas que quieren ser miembros de nuestra iglesia tienen que querer acercar a nosotros. O si es un año, digamos, nosotros podemos decir, pensado a veces ser miembro aquí. Y ellos van a decir, no, yo estoy contra la membresía. Nosotros vamos a decir,
afuera. Nosotros vamos a decir, no. Entonces queremos enseñarle más porque es bíblico tener membresía. Porque podemos cuidar a las personas de una manera oficial. Pero si las iglesias solamente quieren que, tenemos 10,000 personas aquí. ¿Cuántos son miembros? No sé. Pero están aquí. Gracias a Dios. Porque todos tienen plata. Si no tiene nada más, tiene algo. No, pero es algo como este. ¿Dónde está este escosor? Por ejemplo, esta pregunta es aquí también. Puede ser es difícil. O todo ese tipo de cosas. Es parte del proceso. No es en orden. Solamente puso que los factores internos, no es esta que es la primera cosa, pero una de las cosas. Segunda, 3, 4. Ahora no quiere, aquí está. Creo que fue, aquí quiero. Factores externos. Factores externos que conducen al abuso espiritual. Primero es el éxito. No, esta iglesia tiene éxito. No, entonces son obsesionados que conducen, o factores externos que conducen al abuso espiritual. La iglesia tiene éxito, está creciendo rápido, entonces ellos obsesionan por los resultados. Entonces, cuando ellos tienen mucho, ellos pueden controlar mucho y ellos pueden estar encima de esas cosas. Porque Dios está bendiciendo a nosotros. Mire cuántas gentes está llegando aquí. Si digamos en los próximos años, nuestra iglesia va a crecer doble el tamaño. Seguramente como misionero yo voy a escribir a Canadá y decir, mire, nuestra iglesia está bendecida. Mire cuántas personas están llegando. Porque es nuestra naturaleza hablar sobre las bendiciones. Pero hablar sobre los problemas, ¿entiende? Entonces, obsesionados. En segundo lugar, un sed de más, un sed de más dinero y expansión. Entonces, las personas que conducen a esto, que son abusadores, digamos, tienen un sed de más. Si es dinero, personas o la expansión de su edificio. Y ellos, en tercer lugar, observa y emular el éxito. Usted, una sed de emular los éxitos que otros lograron. Entonces, este es un factor que causa a las personas de abusar a otros porque ellos están, pero cuando, por ejemplo, si yo escucho que Mark Driscoll es un pastor que yo hablé sobre eso, que está creciendo rápido, entonces yo voy a leer sus libros, voy a su página de web para ver qué es su método. Y yo quiero copiar su método para crecer como él. Es emular, ¿no? Entonces las personas que quieren esto, usualmente quieren abusar también. Su meta es crecer, tener sed por esos tipos de cosas. Y todos nosotros queremos crecer. Queremos más personas. Si tuvimos más dinero, podemos construir mejores aulas. Podemos tener un otro pastor, podemos tener un pastor de jóvenes, tener cosas para ser exitosos. Entonces, muchas veces en otro sentido. Y la éxito, por ejemplo, estoy hablando sobre esas cosas. El mundo ejecutivo, corporaciones y todas esas cosas, ¿no? Tiene una obsesión de resultados. ¿Cuántas personas están en Facebook ahora? Facebook, ¿correcto? Quiere millones, tiene billones de personas que están con Facebook. Seguidores, sí, en ese sentido. Pero estos resultados muestran que ellos son exitosos. Y nosotros sabemos lo mismo. Si yo tengo Facebook y tengo muchos amigos, ¿cuántos amigos tienen ustedes en Facebook? Yo tengo Facebook. No tiene. No es necesario, pero no es pecado también. ¿Ok? Porque Facebook, puedes usar esto correcto,
Pero muchas veces, la mayoría del tiempo, estamos en Facebook o algo. Pero yo dijo esto el otro domingo en nuestra iglesia, estamos hablando sobre este tema, una escuela dominical, sobre este tema, sobre la familia. Y esto fue algunas clases sobre los medios sociales, ¿no? Que usamos, Facebook, Twitter, Instagram y todas esas cosas. Yo pregunté a los miembros, ¿no? Hubo 10, 12, 15 personas en la aula. ¿Cuántos amigos tiene usted? Porque justo esta semana yo estaba mirando a una persona que es amigo mío en Facebook, por lo menos. Pero yo abrí su página y él tiene 1,300 amigos. ¿Ustedes no? Si él es exitoso, usted no. Pero por curiosidad yo fui a mi Facebook. ¿Y cuántos amigos tengo yo? Enemigos sí, pero amigos no. Pero yo tengo más de 500. Yo pensaba, pero sí, Facebook tiene ese es uno de los peligros de Facebook. Porque yo, obviamente yo tengo todo el norte, es amigo mío. Todos en Canadá son amigos míos. Algunos en los Estados Unidos son amigos míos. Yo soy canadiense. Entonces yo tengo muchos amigos. Pero Ecuador también yo tengo muchos amigos. ¿Entiende? Pero sí, Diana, si usted envía un mensaje a mí en Facebook, dice, quiero invitarle para ser amigo mío. Yo miro esto, yo no quiero, pero si yo voy a decir no aceptar esto, ella va a pensar mal de mí. Entonces yo voy a decir sí. Entonces tengo un otro amigo en Facebook, pero realmente no es un amigo. ¿Entiende? Personas que yo no conozco. A veces no he hablado de ellos por años, pero conozco a ellos de la juventud. Son amigos míos porque yo tengo miedo si voy a decir no. Mi imagen va a ser dañada. No, pero estas son las cosas que nosotros tenemos que pensar sobre esas cosas. Si tenemos sed, obviamente de tener personas, pero sed de tener amigos en Facebook, sed de tener amigos en la iglesia, personas. Y esta lleva a nosotros de abuso espiritual, es posible. Porque cuando usted crece, su poder, su reconocer a ti, usted va a pensar que yo soy, ¿no? Soy más fuerte ahora, ¿no? Pensamos, porque mostramos por el éxito y todas esas cosas que somos exitosos y en otras veces otros quieren ser como usted, emular. Ese es peligro en nuestros contextos cristianos. ¿Ok? Sed. Sed por más, es como yo estoy diciendo. ¿Hay preguntas sobre esta? ¿Han pasado esta? ¿Ya? Todos queremos más amigos, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a rasgos de ministerios, iglesias espiritualmente abusivas. Por favor, ¿alguien puede ayudarme cuando estamos acercando a la 1? 12:36. Pero cuando estamos acercando más, creo que Luis y Arlene están con la comida pronto. Rasgos de ministerios de iglesias espiritualmente abusivos. Cualquier discusión sobre abuso espiritual es importante distinguir entre autoridad y autoritarismo. ¿Okay? Estoy diciendo que autoridad en la iglesia es bíblico, pero autoritarismo no es bíblico. ¿Okay? Solamente para definir las palabras en otra vez, porque este es el problema en nuestras iglesias. Somos autoridades, pero muchas veces actuamos con autoritarismo. Esas cosas. Las autoridades, el uso, la autoridad, cuando hablamos sobre la autoridad, es el uso legal de la autoridad legal. Obviamente, términos legales, digamos. ¿Ok? Entonces, obviamente, autoridad no es malo. Por sí, ¿no? Por ejemplo, padres son autoridad en la casa, esto no es malo, es algo
legal, usando su autoridad de una manera correcta, porque usted tiene el derecho, bíblicamente, en nuestro contexto. Líderes en la iglesia, gobernantes, las personas que gobiernan, ellos pueden ser gobernantes de una manera legal y tenemos que obedecer cuando es algo legal, correcto, bíblico es posible. ¿Ok? Autoritarismo es el ejercicio de una autoridad ilegal. Entonces hay personas que realmente no están en posición de autoridad, pero están autoritarios, digamos. En esa manera. Lo otro es el autoritarismo. Es también el uso ilegal de la autoridad legal. Entonces aquí estamos hablando sobre abuso espiritual. Es esta. Usualmente son autoritarios, digamos. Autoritariatismo. ¿Cómo? Es como en el caso de la libertad. ¿En qué sentido? Es sinónimo de la libertad y libertinaje. Ah. No sé. No, quizás no lo usan mucho. Solamente es el uso ilegal de la autoridad. Por ejemplo, yo soy anciano. Eso es algo legítimo, es un bíblico y esas cosas, pero también puedo usar este poder o esta autoridad que yo tengo de una manera que no es correcta, entonces realmente es autoritarismo. ¿Quieres escuchar esto en inglés? Ok. Síntomas comunes dentro de un sistema espiritual abusivo. Ok, en esta manera yo puedo hablar mucho, en ese sentido yo puedo tocar postura de poder, ¿no? En este sistema abusivo, la postura de una persona, líder o otros en la iglesia o en la familia es una postura de poder. Y esa es, en otra palabra, está diciendo, mire, yo soy el pastor aquí. Yo soy el esposo aquí. No, yo soy el padre aquí. Todos son áreas de autoridad, pero tenemos una postura de poder. Y eso es equivocado. Nunca podemos decir, yo soy su esposo. Y Dios ha dado esto a mí. Que esto muestra inmediatamente que usted tiene una postura. Que usted quiere usar esta autoridad en una manera de poder. Cállate, porque yo he dicho, yo he decidido. Esa es una postura de poder. Entonces, ellos tienen un énfasis mucho sobre la sumisión. Por ejemplo, un esposo o un pastor que dice, tiene que someterse a mí. Y obviamente es una postura de poder. Y usted puede decir, sí, tiene que, ¿por qué? La esposa puede decir, pero ¿por qué? Porque la Biblia dice. Efesios 5, 21, 22. No, puedes memorizar esta. Dice, esposas, sométense a su esposo. Punto. Pero no dice punto en la Biblia, dice en el Señor. Pero los hombres dicen no, sométense a sus esposos, punto. Se olvida. Eso es como citar textos bíblicos y pastores usan esos textos en todos los lugares que habla. No toca. No. El ungido. Ellos usan esta palabra muchas veces para tener una postura. Lealtad distorsionada. Entonces, otra vez, ellos distorsionan esta. Usted puede estar cada domingo en la iglesia, pero esto no es lealtad para ellos. Usted tiene que estar allá, dando su plata, dando muestra su lealtad.
Cuando usted da dinero, usted puede dar tiempo, usted puede ayudar que mi reino está creciendo, porque por yo mismo yo no puedo crecer el reino mío. Necesito ustedes. Si ustedes no están, ustedes son desleales. ¿Correcto? Jesús necesita, fuerza necesita de lealtad, digamos, que nosotros necesitamos. Entonces, es su reino que ellos pueden ver en su guía, pero también en otras maneras. Muchas veces, ellos, por ejemplo, hacen que tienen que firmar un papel que usted va a dar dinero, usted va a estar aquí, su compromiso. Especialmente si usted quiere servir en un ministerio, tiene que firmar. Usted puede decir, mire, yo puedo enseñar a la escuela dominical por 1 año. Es un compromiso que usted está. Pero muchos iglesias abusivos quieren que usted firme un papel que usted va a estar aquí cada domingo. Si usted está enfermo o saludable, tiene que estar. Y si usted quiere dejar esta por algunas razones, hasta que usted siente que esto no es correcto y este tipo de cosas, jamás que tú puedes salir porque usted firmó esta. Y usted va a sentir culpable si usted sale antes de esta. O no va a cumplir esas cosas. Ellos también quieren que ustedes firmen algo que usted no va a hablar sobre la iglesia en otros contextos. No habla con sus amigos o amigas cristianos que va a otra iglesia. No habla sobre nuestra iglesia. Usted puede, es posible tener una amistad allá, pero no habla sobre nuestra iglesia. No habla mal sobre nosotros. Y ellos hacen que ustedes firmen. Y muchas personas no pueden hacer esas cosas. Incluso hay prohibición de estudiar Biblia en otras iglesias, en otras instituciones. Así. Si no pueden... No pueden estudiar si quieren. Acá una amiga iba a venir de una iglesia y no le dejan, entonces me dijo, no, nadie sabe que quiere estudiar, por favor no le haga. Y yo, bueno, pero es algo así, o sea, no les dejan estudiar. Es verdad, está distrayéndome. Pero Minsk, por ejemplo, no, nosotros tenemos un caso, que nosotros, una iglesia en Porquinindea, área, la Unión, estuvimos allá con un grupo hace no sé cuántos años, 8 años atrás es posible. Y el pastor conocía, creo que Jenny primero, pero quería estudiar con Minsk, porque podemos tener un grupo allá. El pastor emocionado, que esto es lindo y esas cosas, pero él dijo, tengo que hablar con mi jefe. Dijo mi jefe, que es el pastor aquí. Que pastor, decir pastor Norero, aquí con la iglesia bautista de Petania, o aquí en la prensa, más adelante. Petania, digamos. ¿Ah? Sí, pero en ese tiempo estuvo allá. Entonces este pastor allá, porque es una iglesia de ellos, él dijo, ¿puedes ustedes ir conmigo un día, la próxima semana o algo, que podemos hablar con mi pastor, mi jefe? Él dijo, mi pastor. Entonces decimos, sí, estamos en Quito, justo estamos cerca, nosotros podemos. ¿Cuándo? Entonces él dijo, cada semana, cada martes, ellos tienen que viajar a esta iglesia para estar con una reunión con ellos, él. Entonces él dijo que si usted está a las 9 o algo, 9:30 o algo, porque usualmente él llega a la iglesia a las 10 o 9:30 o algo como esto, yo no recuerdo todos los detalles, pero cuando él entra, yo voy a decir que él puede reunir con ustedes, y fue Luis y yo. Entonces sí decimos, sí, está bien. Entonces fuimos allá, inmediatamente, ¿no? El pastor entró y todos saludaron como mi pastor. Entonces él entró a su oficina, entonces dijo este otro pastor corrió allá, ¿puedes recibirles? Y sí, permite que entre. Y nosotros entramos. Y frente de nosotros él dijo, mire, a este pastor, mire, escuchó a nosotros primero, pero dice, mire, usted sabe que esa es su decisión. Sí, usted puede tener libertad de hacer su decisión, pero usted sabe que ellos no tienen doctrina como nosotros. Ellos no tienen esas cosas. Entonces, pero usted puede, si usted quiere, dijo, es frente a nosotros. Entonces nosotros, después de un tiempo, salimos.
Y este pastor jamás estuvo en contacto con nosotros. Pero era la verdad. Lo que el pastor Norero dijo. Sí. La doctrina, él los estaba juzgando. Él no quería que las personas, él dijo eso también. Usted sabe que aquí nosotros, porque todos los pastores cada semana tienen que ir a Quito para escuchar a él, obedecer a él. Pero él dijo, usted sabe que nosotros tenemos nuestra enseñanza, usted tiene que estar en nuestra enseñanza, pero para no ofender a nosotros, él dijo al Señor, pero si usted quiere, está bien, pero nosotros sabemos que nosotros salimos, justo estamos saliendo del edificio y decimos, eso no va a pasar, porque sentimos esto inmediatamente. Entonces, pero hay pastores que no permiten que sus miembros estudien aquí. Y nosotros hemos escuchado esto algunas veces. ¿Ok? Pero no estamos aquí para decir que no pueden venir, pero ustedes quieren venir, están bienvenidos también. Ok, las otras, yo quiero terminar esto antes de, no voy a hablar sobre todo esto. Ok, pero ustedes, voy a continuar un poquito, pero ustedes después del almuerzo yo voy a continuar con otras cosas, especialmente sobre cómo recuperarse de estos tipos de cosas, porque es abuso espiritual, pero también recuperación bíblica, que queremos tocar sobre esto también. Pero ustedes pueden leer poquito en sus notas, pero ustedes quieren aprender más, obviamente pueden comprar los libros, pueden hacer esas cosas, pero pueden ser estudiantes también. Okay. Esa es una obligación de leer. Okay. Cuando llegue, avisamos, ¿ok? Servicios, personas que se usan. ¿Dónde está esta? Realmente usan las personas en la iglesia porque aunque las personas lleguen con necesidades y tienen necesidades siempre, no son satisfechos estas personas, porque la iglesia es más importante que su necesidad. Necesitamos a ti para usar a ti, pero sus necesidades no son importantes para nosotros. Okay, eso es tocando con la hermana aquí. Pero si tiene la mayoría de la actividad siempre es sobre crecer, necesitamos crecer. El ministerio tiene que crecer. Ellos no están discipulando, ellos quieren solamente crecer. El énfasis es sobre crecer. Gracias por venir, pero invita más personas. ¿No? Su rol es invitar a otros también a llegar a la iglesia. Entonces, pero también las familias o las personas no son personas, solamente son unidades para dar. Son unidades que nosotros podemos recibir en base de dinero. Como usted como persona con su necesidad, no es importante para nosotros. Nuestro énfasis es en crecer. Queremos más edificios, más grandes y todo esto. Entonces el énfasis siempre es sobre esos tipos de cosas, ¿no? Pero ellos manipulan también porque quieren buscar algo para que tú puedas hacer esto, que el ministerio pueda crecer. En estas iglesias grandes, todo el día y todas las noches tienen ministerios. Dicen por cualquier necesidad. Si usted es madre soltera, tenemos un grupo para madres solteras. Usted es divorciada, tenemos un grupo para divorciados. Usted es divorciado, usted tiene un grupo para eso también. Usted es soltero, usted necesita una pareja. ¿Quiere casarse? Nosotros tenemos un ministerio. Matchmaking, ¿no? Vamos a organizar con quién puede salir y casarse. El ministerio tiene esta. Si usted quiere, a veces tiene tanto control, si usted quiere casarse, ellos dicen no, porque no está aprobado para nosotros. Esa es la persona, no es correcta para ti. Pero tiene control. Quiere usar la persona, ¿no? Servicio selectivo. Ellos quieren que toda la iglesia parece de el mejor, digamos. Todos los ministerios tienen que funcionar en esta manera.
Ellos siempre tienen café, tienen todas las cosas que parece todo servicio como esto. Usted tiene sed, aquí hay una cafetera. Usted quiere, no cualquier cosa, necesito ropa, tenemos una tienda de ropa usada. Cualquier otra cosa. Quiere, ¿no? Quieren servir en esta manera, pero quieren que ustedes sirven, pero bajo su criterio, ¿no? Necesitamos personas que dan la bienvenida a la puerta. Necesitamos ustedes hacer esto. Necesitamos personas que cuidar a los niños, cuidar a los jóvenes, cuidar a esos. Todos son ministerios que son buenos, pero solamente usted puede servir en áreas selectivas para ellos. Usted no puede decir, mire, yo quiero hacer algo, ¿puedo ayudar en algo? No, nosotros vamos a escoger para ti, donde usted puede servir. O sea, lo que quiere decir eso es en servicios seleccionados por el grupo élite, digamos. Seleccionados, digamos. No como que las personas tuvieran iniciativa de elegir sus ministerios. Ya, pero ellos no van a escogerte si usted no es apto para ser, excelencia, ellos quieren excelencia. Entonces usted entra a algo, pero se falla, usted está fuera, porque tiene otros que pueden servir allá. Porque ellos quieren que es excelencia. Esa es la razón que usted entra a la iglesia con una necesidad y la primera cosa que ellos quieren es, no, usted quiere un cafecito, quiere esas cosas. No, yo estoy llegando solamente porque yo tengo problemas, pero toma asiento, toma un cafecito. No, esas cosas, usted quiere decir. Muchas iglesias también que hacen antes, primero para ser el de la iglesia, pero después de eso, digamos, yo quiero servir con los adolescentes, pero dentro de los lineamientos de esa iglesia, primero haces un test de dones y de acuerdo al don es su servicio. Digamos que ahí me sale, servicio algo, y ellos le canalizan o me sale ya más enseñanza. Entonces, sabes que tú no puedes servir con adolescentes, pero vas a hacer por acá, enseñar a los dos. Y empiezan así como categorizar el servicio. Porque, digamos, en mi corazón estaba ahí también orgulloso el Señor servir. Para esto servir con los dirigentes, lo que sea, pero como no es mi don, de acuerdo al test de dones, sirve para mí. Sí, usualmente las personas, estas iglesias no quieren preparar personas, ¿no? Usted viene como usted es, ¿no? Entonces ustedes, digamos, solamente para decir, si usted es pobre y no tiene educación, ellos no van a permitir, es selectiva, digamos. Ellos van a seleccionar. Pero usted tiene una, digamos, ok, Jenny, usted es médica, digamos. Entonces ellos van a decir, ok, puedes trabajar en estas áreas en nuestra iglesia con la gente, porque usted es médica. Pero si usted es cristiana, una mujer con muchos otros dones, ellos quieren que usen su cosa. Entonces usted es un CEO, no una persona. Ellos quieren usted en el liderazgo, en esos comités para organizar todo ese tipo de cosas. Cuando hay una persona que puede hacer el mismo ministerio, pero no tiene este título, ¿entiende? Entonces, selectivo porque ellos pueden manipular y pueden abusar. No, manipular es abusar, ¿no? También puede haber el caso de que en vez de que esa iglesia se haga perfecto, es que los líderes o los pastores eligen para un ministerio o para un diaconado a personas que siempre le digan sí o amén a lo que les gusta. Así no tengan el servicio, así no lo hagan bien, pero están ahí porque pueden cumplir las órdenes que el pastor diga o qué cosas hacen, usan Bíblica. Sí. Yo quiero decir solamente, muchas de estas ideas no son malos. ¿Okay? Tener cafecito no es malo. Tener un lindo edificio, el edificio está limpio, está bonito, no es algo malo. ¿Correcto? Y los ministerios, por ejemplo, ellos pueden, pero cuando estás diciendo selectivo, usted puede decir que usted tiene un don con jóvenes. Entonces ellos, sin preparar o sin hacer esas cosas, muchas veces se va a ponerle allá. Pero si cuando hay problemas, ellos van a decir, ok, sacarle.
Porque ellos quieren que su ministerio está funcionando, controlado y bueno. Si un pastor de jóvenes o una persona que está trabajando entre ellos, pero hay problemas entre el ministerio, en vez de acercar y trabajar juntos y pensar qué está pasando aquí, no, ellos solamente quieren sacar a esta persona y poner en otro. ¿Entiende? Entonces ellos no quieren problemas, ellos quieren que todo funcione bien. Y jamás que esto va a ocurrir, pero ellos tienen tantas personas y tanto poder que ellos pueden controlar. Hasta que si hay un grupo de jóvenes, ellos van a decir, creemos que usted está enfrente, pero vamos a controlar a ti, que tú controlas a los demás. ¿Me entiende? Eso es atrás, ¿no? Obviamente parece muy radical, pero muchas veces es muy sutil. Está en dentro todo este tipo de cosas. Centralidad de pastor. Obviamente ustedes no tienen que hablar sobre eso, ¿no? Que todo está construido alrededor del pastor. El pastor está allá arriba y todo está pasado aquí, pero todo está para servir sus sueños, su deseo y todo esto. Esa es la razón que muchos individuos tienen la plata en muchas iglesias, mega iglesias. Y falsas doctrinas y también de cosas. ¿No? Es la manera de tener, todo está centrado en el pastor porque él fue preparado, él es llamado, él tiene los dones, él es ungido y esas cosas, ¿no? Obediencia ciega. Y obviamente ellos te quieren que usted no queja, su obediencia tiene que estar, si el pastor, los líderes o equipo dice haga esta, tiene que hacer esta. ¿No? Tiene que, por ejemplo, mover las mesas aquí en este cuarto, si el pastor dice tú, usted, no, usted lleva estas cosas y hacer eso, y las personas hacen esto sin pregunta. Es obediencia en todas las áreas de la vida. Hasta que, cuando es muy radical, es como yo estaba mencionando. Usted no puede salir con este chico. Usted no puede casarse. Hay otro chico que yo tengo en mente que Dios reveló a mí que usted puede salir con esta persona. Esto es que yo quiero hacer con todas las chicas en nuestra iglesia. Ciego, obediencia ciega. Estás hablando de cosas que nos llevan a reírnos. Sí. Pero son tan reales. Sí, son reales. Padres con hijos. Que yo he visto sumisión. O madres también. Sumisión a los pastores, que es peor que palabra de rey. Sí. El pastor lo dijo y... Sí, en un sentido es un dictador. En un sentido es dictador, ¿no? Sí. Sí, actitud elitista, digamos. Sobre este otro problema o algo que realmente son factores que llega a ser de esta manera. Y ellos dicen que realmente las iglesias o el pastor va a decir que no hay nadie más que puede predicar aquí en la iglesia. Yo soy el predicador, yo soy llamado por eso, entonces no hay nadie más como yo. Y eso, si por suerte él no está, él va a nombrar a la persona que va a predicar. No es la decisión de los ancianos, nada de esas cosas. Y tiene que, no elitista, digamos, en ese sentido, que el pastor es encima de todo. No, obviamente, una iglesia, por ejemplo, nosotros también en nuestra iglesia, tenemos creencias o política a quién va a subir al púlpito, quién va a predicar. No, que no es que el pastor, no, que llegue, está en vacaciones, llega a nuestra iglesia, que nosotros decimos, usted es pastor, qué bueno, puedes predicar. Probablemente tiene muchos sermones en sus bolsillos, ¿no? Sube nomás a predicar. Nosotros no permitimos esto. Y tenemos una doctrina en nuestra iglesia también, que queremos predicadores que predican la doctrina que nosotros tenemos. Esto no es malo, pero en estas iglesias abusivas, digamos, eso es cuando la pastor es unos pasos más encima de todos los demás, a los otros pastores, a los otros ancianos en la iglesia. Él es pastor céntrico, digamos, pero él usualmente también es
en ese sentido de elitista, haciendo todas esas cosas. Nadie es como su iglesia. Ustedes no pueden salir a otras iglesias y todas esas cosas porque aquí es la verdad, donde está la verdad es aquí. Nosotros somos nadie puede predicar como yo y todas esas cosas. Pero es abusivo, digamos. Yo creo que la iglesia tiene que tener control sobre su iglesia, los líderes, pero no en una manera abusiva, digamos. Esas son cosas. ¿Qué más hay? Incapacidad para discutir las preocupaciones. Entonces, obviamente, en esta manera que es, ustedes no deberían preguntar, tener preguntas, tener sugerencias, porque todo lo que pasa aquí es bajo nuestro control. Si usted tiene una sugerencia, qué color para pintar la aula, no es permitido. Nosotros hemos decidido. No hay color y todo. Es como cosas como esta, que no hay sugerencias, nada sobre algo para enseñar o cómo está la guardería en su iglesia, cómo se hacen las cosas. Usted tiene sugerencias, no acepten. No podemos sentar sobre esas cosas, solamente es esos tipos de cosas. Y etiquetar personas como divisivas, digamos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí en ese sentido? Ellos pongan realmente, si ustedes tienen preguntas, usted queja sobre algo, si usted tiene algo pegado aquí que puede ser etiqueta, digamos, usted es un divisiva. En ese sentido, usted es mala persona, no es un rótulo que está aquí, pero realmente usted tiene la marca, ¿no? Que usted es una persona que causa problemas. Y pronto todo el liderazgo sabe que esta persona es porque está tratando de preguntar sobre las cosas aquí, entonces, pero realmente va a decir eventualmente que usted está bajo disciplina, o ustedes no van a preguntar que usted está involucrado con nada, nomás porque usted está causando división aquí. Sí, los médicos dicen paciente conflictivo. Sí. Como mismo agendas. Hicieron esto contigo, ¿no? No, pero es verdad, sí. Sí. Sí, y con los computadores ahora usted puede poner algo. Yo recuerdo porque yo estoy aquí con visa y todas esas cosas, ¿no? Como extranjero, misionero. Tengo mi visa del gobierno aquí. Pero si yo voy a causar problemas y ese tipo de cosas, porque yo tengo cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, yo no puedo abrir un negocio. Yo no puedo ganar dinero aquí. Yo soy apoyado de afuera. Yo no estoy, digamos, todo ese tipo de cosas. Pero si ellos, ¿no? Eso es como una bandera en la computadora. Entonces, si ellos encuentran que yo estoy haciendo esas cosas, ellos inmediatamente pueden decir tienen que salir. Pero eso es legal, eso está bien. Pero ellos tienen sus reglas. Pero ellos tienen sus reglas también, en sistemas. Esto no es un sistema equivocado aquí. Yo no estoy criticando a ellos porque yo acepto esta. Pero en estas cosas aquí, ellos más o menos están diciendo, usted está aquí, pero usted está causando conflicto aquí. Divisiones. Usted está hablando con otras personas. Entonces ellos notan esto en su cerebro y esas cosas, pero por fin usted está fuera, bajo disciplina. ¿Ok? Esa es una manera que ellos van a continuar de controlar las cosas. Y hay una cultura de miedo y vergüenza, digamos. Si usted hace algo malo frente de otras personas, ellos dicen las cosas. ¿No? Usted ha hecho algo que no es correcto, no es necesariamente malo, pero en sus ojos es algo malo. Si usted va a criticar al pastor, ¿no? En una manera, en una reunión o algo, el pastor va a decir, mire, ella o él, no, es una persona que está criticando los sermones aquí, a frente de todos. Entonces, las personas tienen un cultura de miedo y vergüenza, porque si ellos dicen algo, van a ser criticados a frente de todo.
Los otros es mantener el rendimiento externo, pero rechaza la espiritualidad auténtica. Entonces, ellos tienen muchas veces de afuera parece que ellos son muy santos y muy rectos y todas esas cosas, pero probablemente en su matrimonio no está bueno, o cualquier otra cosa, porque no puede controlar todas las cosas.